La entrevista con Ramsés Yunes. Créamelo, es para mí un verdadero honor, un verdadero placer platicar con alguien que conoce perfectamente bien las entrañas legislativas. Ha estado en el diario Reforma, ahora lo está haciendo en el Excelsior. No hay que perderla los sábados con su columna El Retrovisor, y que además es una persona muy puntual y muy profesional en lo que sabe. La maestra Ivonne Melgar. Ivonne, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo estás? Al contrario, Ramsés, es para mí un placer, un gusto, de verdad una alegría comunicarme contigo y con tu audiencia y pues estar en contacto con con el análisis de este escenario tan nutrido, tan dinámico y vertiginoso que estamos atestiguando. Y que también es tu auditorio, Ivonne. A ver, dos temas importantes. ¿Cómo estás viendo lo de la sesión extraordinaria? Se hablaba de que hubo un senador de Durango que se pasó a las filas de Morena, pero se le adelantó el colmillo retorcido de Dante Delgado y puso a su suplente Verónica Delgadillo. ¿Cómo va a quedar eso, Ivonne? Mira, fíjate que es un análisis muy interesante, porque lo que estamos viendo es, primero, te diría, el plano de una relación política de dos profesionales de la política que han marchado juntos en diferentes momentos y que sin duda, como suele ocurrir en este tipo de territorios donde se ejerce poder y se realizan favores, pues se conocen mucho de ellos mismos y se deben muchas cosas. Me refiero a Dante Delgado, efectivamente coordinador del Movimiento Ciudadano en el Senado, y al coordinador de la mayoría morenista también en el Senado, el legislador Ricardo Monreal. Son una mancuerna política que, más allá de los pleitos coyunturales, te diría, Ramsés, traen jugada y traen pasado compartido. A mí me toca seguir a Ricardo Monreal cuando era jefe de la bancada del Movimiento Ciudadano. Exacto. En la legislatura del Pacto por México en San Lázaro. Sí. Y ahí, pues, Monreal era el operador número uno de Dante Delgado, que entonces estaba construyendo su propia fuerza al margen del entonces candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Se bifurcan sus caminos porque finalmente Dante Delgado decide irse por Movimiento Ciudadano y Ricardo Monreal acaba jugando con el actual presidente de la República. Pero ahí tenemos una mancuerna. Y esa mancuerna yo creo que va a ser un factor de equilibrio, ruptura, acuerdos. Ya lo ha sido en este año y medio del Congreso, pero a lo que viene, que es una tensión de cuerdas que ha solicitado el presidente de la República ya con miras a 2021, pues se vuelve a presentar este juego con una segunda fase que yo creo que es el personaje José Ramón Enríquez, este senador que se pasa a Morena y que representa dos cosas, Ramsés. Por un lado, los políticos de tierra que en su momento Movimiento Ciudadano reclutó, que son como el propio Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, o un Armando Cavada en Ciudad Juárez. O sea, hay muchos personajes a nivel república que tienen arraigo con su gente, que han hecho política de tierra y que son los perfiles que fue reclutando en los últimos 6, 7, 8, 10 años Movimiento Ciudadano de Dante Delgado. ¿Qué representa este político? Pues representa el político mexicano. Un tiempo fue secretario de Salud de un gobierno priista, de Ismael Hernández Veras en Durango, luego fue candidato del PRD y del PAN para la alcaldía de Durango, luego se pasó a Movimiento Ciudadano para ser postulado como senador, fue un ratito al Senado, pidió licencia para regresar a terminar en su alcaldía de Durango, se regresó al Senado ya como Movimiento Ciudadano y hoy con miras a la candidatura de la gubernatura de Durango, pues se pasa a Morena para poder ganar. Muchos dicen que también podría haber sido una venganza en torno a la epístola o la carta que mandó Dante Delgado al presidente para defender a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Yo creo que todo está contando ahorita, porque efectivamente la carta de Dante Delgado, si le recordamos dos datos a nuestra audiencia, Ramsés, es una carta que le está recordando al presidente de la República que Dante sabe cosas.
de cómo se construyó como personaje político, que Dante sabe cosas, de cómo trató en su momento a Enrique Alfaro cuando Enrique Alfaro ya no quiso seguir siendo parte de Morena. Es decir, el garganta profunda del Senado en que se ha convertido Dante Delgado está amagando de alguna manera a Palacio Nacional de que tiene conocimiento de cómo actuaron en los veranos pasados. Y sí, efectivamente, esta carta puede haber sido motivo de enojo en Palacio Nacional y solicitud a Monreal de que operara, demostrándole a Dante que también hay formas de erosionarle el camino y quitarle una ficha clave, como sería José Ramón Enríquez, oftalmólogo muy querido en Durango, que seguramente ya tiene pavimentada la carretera para la gubernatura y va a ser de Morena, entonces quitándole una ficha a Movimiento Ciudadano, ¿no? Oye, Ivonne, ¿y si se logró entonces realizar esta mesa directiva de la permanente? ¿Sí se logró establecerse? Porque para eso también querían al senador José Ramón Enríquez. Ahí tenemos algo muy interesante. Ayer gana Dante en este primer round. Por Verónica Delgadillo. Argumenta que esta posición le corresponde a Movimiento Ciudadano y que por lo tanto, si se fue Enríquez, se queda Verónica Delgadillo. La ejerce y ahí está. Pero hay controversia, mi querido Ramsés, de si existieran otro tipo de interpretaciones para que en su momento se diga no había algún precedente de la Corte, del Tribunal, que dice que ese lugar le corresponde a quien inició en el arranque de la comisión permanente utilizándolo. Y que para tal caso entonces se presente el senador Enríquez para votar algún asunto que le favorezca en ese momento a Monreal. Mi hipótesis es que hay un arreglo por el momento entre Dante Delgado y Monreal de cómo ir administrando los golpes y el pleito hasta que se rompa la cuerda o se arregle. Así es. Bueno, hoy el presidente ya les está urgiendo al legislativo y al judicial reanudar actividades porque hay que resolver lo de los fideicomisos, entre otras cosas, Ivonne. Hay que resolver sobre todo lo de los fideicomisos o cualquier salida financiera presupuestal que le permita al gobierno ampliar los márgenes para el ejercicio de los gastos, de los egresos, que finalmente están limitados, golpeados por esta pandemia, por las consecuencias económicas. Ya hoy el presidente le surge hacerlo. Interesante, porque también la oposición había urgido, le había pedido a Morena en la comisión permanente ya empezar a legislar presencialmente. Ahorita el reglamento que tiene la comisión permanente le impide tomar acuerdos porque están sesionando por la vía virtual a través de encuentros a distancia. Y la oposición es la que estaba pidiendo que ya se reunieran presencial para votar. Claro. No había querido Morena y se amparaba con una recomendación que les había dado el subsecretario Hugo López-Gatell de que hasta que el semáforo esté en naranja en la Ciudad de México se puedan reunir presencialmente. Hoy el presidente cambia la dirección y da de alguna manera vía libre para que sesionen. Yo creo que como su palabra para Morena es la ley, sin duda tendremos muy pronto ya la reactivación, sobre todo para aprobar el TEMEC, Ramsés, el nuevo acuerdo en el Senado, y después yo creo que nos seguiremos por los reajustes presupuestales, la eliminación de algunos fideicomisos, y si me apuras, a final de año yo creo que se reeditará la postergada temática de la reforma fiscal que México necesita. Por último, maestra Ivonne, al gobierno federal pues no le gustan los organismos autónomos. Hay una iniciativa que propone Ricardo Monreal de extinguir o de fusionar el IFETEL, la COFESE y la Comisión Reguladora de Energía, y lo avala hoy el presidente. Dice que estaría bien, apoya esta iniciativa para extinguir el IFETEL, la COFESE y la Comisión Reguladora de Energía. Así está muy interesante ese tema porque nos va a denotar en su debate qué tanta posibilidad tiene de volver a construir mayoría calificada Morena, porque como es una reforma constitucional, necesita las 2/3 partes de los votos. Y esto se ha logrado en ocasiones muy contadas, Rancer, como la Guardia Nacional, por ejemplo. Pero la revocación de mandato, por ejemplo, que el presidente López Obrador quería que se realizara en 2021, a falta de votos de una votación calificada, pues se cambió como lo proponía la oposición. Este es el caso de esta iniciativa, requiere
mucho cabildeo, mucho convencimiento. Yo veo difícil que de entrada puedan lograr esa mayoría calificada, pero también está el factor de la competencia internacional del TEMEC y lo que pueda pensar Estados Unidos de que se quieran pues dejar los márgenes tan discrecionales con un nuevo organismo para todo lo que es la competencia comercial. Yo la veo de difícil pronóstico, la verdad no la veo tan fácil. Yo también veo que está muy aventurado esto que pretenden fusionar. Maestra Ivonne, pues te agradezco muchísimo, este es tu público y si tú lo permites, ¿nos volvemos a comunicar en otros momentos? Por supuesto que sí, yo estoy a sus órdenes y será un placer, una alegría poder continuar conversando contigo y con tu audiencia sobre lo que acontece en el tablero legislativo nacional. Que también es tu auditorio. Gracias, maestra Ivonne, y ahí estaremos pendientes el sábado en el retrovisor y ahí te escuchamos también en imagen. Gracias. Te agradezco mucho, un abrazo para ti, Ramsés. La maestra Ivonne Melgar, periodista, columnista del diario Excelsior y colaboradora del grupo Imagen, dando opinión, vaya que se sabe, de las cuestiones legislativas y cómo se están dando los empellones en la Cámara de